Tengo acá a Horacio González, por suerte ha llegado, y muchas gracias por venir, Horacio. Bueno, disculpe la demora. Por favor, gracias por venir. Esa frase se escucha en millones de voces en la República Argentina todas las mañanas. Disculpe la demora. Pero al revés, es el tipo, es el que conduce, que dice disculpe la demora. Y nosotros estuvo escuchando el informativo, el tiempo, cómo están las calles. Bueno, bueno, a ver, yo me he leído el libro tuyo donde charlas con Feynman y encontré una anécdota que me parece interesante para arrancar la charla, porque me parece que condensa, por lo menos condensa lo que yo, lo poco que conozco de vos. Yo te conozco por la tele, un hábitat donde vos no te encontrás del todo cómodo. Y te conozco también porque sos la primera juventud, digamos, sos de los primeros jóvenes, la primera generación de jóvenes, lo de los 60. Antes no había, ¿no? Se dice, no recuerdo ningún joven antes de mí, no recuerdo claro, jóvenes. Un tipo en los 40 que tenía 20 años era un señor. Bueno, el concepto de juventud no era habitual. Claro. Y bueno, te sorprende hoy ver los políticos de otras épocas que no tienen edad para nosotros, pero ahí ves un gran discurso hecho a los 25 años. Claro. Un diputado a los 22 años. Y un tipo grande, con sus bigotitos. Sí. Por eso, el joven... el joven es una categoría casi del mercado, te diría, de hoy, ¿no? De la forma de consumo. Claro. No está mal, pero bueno. Está bueno porque aparte se va estirando y todo eso. El otro día, bueno. Sí. Y a mí se estiró bastante, yo todavía finjo. Fíjate que yo te presento como un joven. Y a un tipo hoy de 40 años le decís a un chico. No, bueno, entonces vos contás una anécdota que tiene que ver con la tele y tiene que ver con tu vida. Y tiene que ver con un mail. Y se mezcla todo y es una buena condensación, porque además en el libro me parece que no quedás conforme con la explicación, que es cuando contás cuando te llevan preso de pibe y que el comisario está leyendo Jauretche, y esto vos lo contás en el programa de Cosia, y después aparece una recriminación de alguien que te escuchó. Entonces me parece que todo... No, eso es impresionante. Además te digo... la tan metida en la tele, tu historia... o sea, que se diga otra vez acá en Radio Nacional... Todavía no me lo explico yo, porque la verdad que es un tema para mí terrible ese, porque es un poco la época. Un tipo que estaba del otro lado leía lo mismo que yo, eso te genera una intriga. Claro. Porque la confusa historia argentina, si vos no la querés ver confusa, podés perfectamente y ver que están los bandos claramente establecidos, sí. Y uno está siempre de un lado y del otro lado siempre están los otros, pero a donde estaba yo, que era, para decirlo en términos genéricos, el peronismo. Claro. Era una trama que cruzaba todo, entonces y aún hoy lo es así, claro. Aún hoy está el peronismo cruzando todo. Hoy yo tengo una visión más estricta, o sea, hoy yo quiero cosas más coherentes y buscar ámbitos de ideas donde uno se encuentre más cómodo, con afinidades más más claras, más explícitas. Claro. Pero en aquella época no era así, si un tipo que te ponía preso, porque también la fuerza de la represión, muchos las pensaron y lo que ocurría en la ESMA era tremendo. O sea, en la ESMA había los señores de la muerte que decidían por sí o por no. Claro. Y acá, en una escala muy menor, que era la policía, donde estaba yo, también se decidía. Este tipo... Claro. Decidió mandarme a la vía pseudo legal, que era también una vía de salvación. Había muchas vías. Sí. Toda esa complejidad del periodo no está bien. No leí ningún libro de los tantos que se escriben sobre el periodo, de esas vías donde te declaraban la disposición del Poder Ejecutivo, después te juzgaba un tribunal militar en el Regimiento 1 de Palermo, y después se declaraban incompetentes, después te mandaban un juez civil que también se declaraba incompetente. Era muy complejo el mecanismo, pero existía. Es una burocracia tremenda. Una burocracia que uno se salvaba. Pero te salvaba, claro. Esa era la vía terminabas en devoto. ¿Y cómo te salvaba? Eran todas decisiones de personas. Había personas que decidían. Y leía, como leemos todos siempre, signos más que literaturas de alta complejidad, que también son signos. Leía signos. Y en mí leyó una especie de despistado, que no era, que lo que había hecho no era tan grave, y ahí se sacó un poco el tema de gran profundidad moral, digamos,
cuán difícil o fácil es matar a otro hombre, ¿no? Ese es el tema. Y digamos, hoy yo me considero una persona de izquierda democrática, con pasaje por el peronismo, memoria dentro del clima nacional y popular, digamos, sí. Pero yo, ¿por qué no confesarlo? Soy una persona de izquierda con una memoria del peronismo, digamos, porque la Argentina admite totalmente este tipo de personajes, ¿no? Sí. Hay una gran mayoría de este tipo de personajes. Entonces, ahí para mí se abre ese problema moral de los que estaban en condiciones de mandar a la muerte a mucha gente, ya sea en el lugar leve donde estuve yo, sí, como en los lugares pesados donde la mayor probabilidad era ir al avión de la muerte o a la solución final. En el caso mío, que era el departamento de policía, había más discusiones, porque la policía es otro departamento, otra región, otra área, estaba y no estaba dentro de la planificación general. Y en el momento en que yo fui preso, fue apenas y comenzó la dictadura militar, yo tenía una militancia anterior y fui preso por la misma persona que antes me había puesto preso por unos clavos Miguelitos, en fin, inocencia. O sea, era como del barrio. No era, sí, vivía, por eso de algún modo el tipo dijo, no, estaba tomando un café en la esquina de mi casa porque también es la esquina de su casa. Entonces, eso ayudó. O sea, digamos, ¿dónde ponemos el lugar donde el pensamiento y la conciencia del represor? Bueno, no el represor profesional, ese que está destinado a matar, a torturar, sino un tipo que está en la periferia del aparato de represión. Claro. No sé si es un tema para esta hora de la noche, en LRA, Radio Nacional. Porque hay muchísimos de esos de la periferia. ¿A dónde ponemos? Donde estuve yo, un llamado perejil, digamos, donde... Y el tipo tiene que decidir, a este lo mando, como me dijo a mí, a usted lo podría mandar a destino final y voy a tratar de que esté 20 años preso. ¿Te lo dijo tipo? Sí, me dijo así. No estuve 20 años tampoco, pero hizo como una trama que podía hacer para mandarme al aparato de enjuiciamiento legal de personas sospechosas. ¿Y por qué te incomoda tanto? No, me incomoda, ese es el tema. Por eso no sé si se vienen a contarlo, porque ahora tengo que seguir contándolo una vez más. No, yo en realidad te estoy dando como una porque me incomoda mucho porque veo que no pudiste terminar por ejemplo, de decir lo que querías. Un personaje armado, o sea, como decir, vi armas, manipulé alguna que otra cosa, pero no fui un personaje armado. No andabas calzado. No hice nada armado. En una época en que era lo más... Eras raro. No era tan raro, porque estaba en un frente que si se llamaba de superficie, era porque estabas en la superficie y sabías que otros que no estaban en la llamada superficie estaban, o sea, tenías una relación, bien o mal. Había un grado de solidaridad y alguna cosa que ver tenías, pero no. Yo era un militante barrial que tenía un dispensario, un lugar de vacunación, claro. Se vendía fruta barata, se iba a un barrio donde ir a militar. Sí, de modo que no, mi situación no era la del hombre armado, pero sabía lo que era un hombre armado. Entonces mi inquietud proviene justamente del hecho de no tener las máximas responsabilidades, no las tuve, critiqué las máximas responsabilidades armadas. No sé si es un eufemismo esto. Sí, es un eufemismo. Claro, es que pensé que, o sea, para mí en este momento, digamos, si existe una idea de culpa no cristiana, digamos, sería la idea de que yo estuve del lado de la moderación en ese momento, en un momento decisivo, que era como estar del lado de Perón, es decir, bueno, porque Perón no quería Perón llamó a la desmovilización, claro. Muy claramente hubo un discurso donde Perón dijo, hasta acá llegó, ustedes fueron útiles en un momento, y yo tampoco tenía la idea de que la utilidad es para un momento y después ya, no es que había alguien, una especie de demiurgo, un semidios que te dirige todo desde un lugar extraño y te dice hasta aquí llegaste, te aprobé hasta aquí, no, la idea del profesor del secundario que te dice hasta aquí llegaste tampoco era lo mío, pero me daba cuenta que la lucha armada y la toma del poder por la violencia de un grupo guerrillero, de un país de una complejidad social, con una gran burguesía, un empresariado, unas fuerzas armadas como las conocemos, me daba cuenta que era difícil y entonces opté por la vía moderada, que era acompañar el pensamiento de Perón de cierta desmovilización progresiva para intentar reformas desde un gobierno de tipo progresista.
Eso quizá era porque vos eras más grande, ¿no? Sí, yo era un poquito más grande, pero también la conducción de Montoneros, el grupo donde de algún modo yo pertenecía, eran menores que yo, eran un grupo cuyo origen fue el Nacional Buenos Aires. Pero por eso digo que también hay una especie, hay algo de la maduración personal. Mirá, aún hoy, a mí me gusta hablar de una manera excesiva, lo hago habitualmente, pero después soy un verdadero moderado, que sabe lo que es excesivo y que al mismo tiempo sabe lo difícil que es la Argentina, que es un cambio en la Argentina. Sí. O sea, para mí una verdadera valentía sería un camino de cambio real en la Argentina que pueda no implicar el discurso excesivo, la toma de las armas, hacerse el Ho Chi Minh, sí, en un país tan difícil como la Argentina, y al mismo tiempo enfrentarse realmente con los poderes que impiden el cambio en la Argentina, son empresariales, globales, incluso culturales, la fuerte clase media que tiene la Argentina, de modo que todo esto se convirtió en un gran debate para mí. Así que, por ejemplo, Jauretche es un gran tema hoy en la Argentina para mí, porque es un tema que es una lectura casi oficial del gobierno, también es una lectura que pertenece a la idea de que hay una alianza nacional de tipo desarrollista. Jauretche era un desarrollista, hablaba en forma gauchesca, pero un gaucho no tiene por qué no ser desarrollista. Jauretche era un gaucho desarrollista. Entonces, a mí a Jauretche me sigue gustando el tono irónico, la ironía me gusta a mí, ese tono irónico me gusta, pero es cierto que en el tipo de guerrilla que se había planteado en la Argentina, Jauretche interesaba también a un sector frentista de la sociedad argentina en los 70, que podía estar en un sector de las Fuerzas Armadas y también en un sector policial. Entonces eso un poco me incomoda, yo no quisiera tener nada que ver con ese frente, pero al mismo tiempo ahí aparece el tema que es el que intenté hablar, no sé si intento hablarlo mal o bien, que es si uno piensa ciertas cosas para proteger su vida y salvarse o desviar el camino que lleva a la destrucción de un destino de muerte, entonces si pensás que tenés que protegerte, cambiás un poco las ideas, o cambiás las ideas porque hay un análisis racional del cuadro de fuerzas. Y yo creo que como tantos y como miles, tengo que admitir que fui cambiando un poco mis ideas de los gritos eufóricos en la calle respecto a que estaba bien matar personas, a una idea sensata y más moderada. Y ahí tengo la duda, uno ¿por qué piensa en política? ¿Qué es pensar en política? ¿Tiene algo que ver tu seguridad personal, tu resguardo personal, tu intento de preservar tu vida? Y por eso mismo hoy tengo el tema, primero, de aquellos militantes profesionales armados que efectivamente marchaban a la muerte de una forma, más en el ERP que en Montoneros, pero respetando también en Montoneros el que estaba un poco destinado a eso, porque era una fuerza infinitamente inferior a la de las Fuerzas Armadas. Claro. Y después el caso como el que cuenta en el Tren de la Victoria a María Cristina Zucker, que es un gran libro, el de su hermano, que estaba solo en Europa, había estado en Montonero y después no sabía qué hacer, y la contraofensiva era una posibilidad. Era el grupo de compañeros que estaban ahí, era el camino a la muerte, y de algún modo el camino a la muerte te lo señala el grupo, ¿no? Pero si uno piensa por sí mismo, digo, ¿a dónde pone un político o un militante político el pensamiento sobre su resguardo personal? ¿Y qué preparación tiene frente a la tortura y frente al interrogatorio duro? Son todos temas de los 70 que hoy no sé si está bien hablarlos así ahora, pero como me diste un queso y unas aceitunas que están bien, me largué a hablar. ¿No? Que también el asunto es también cuánto uno aprecia la idea del héroe, porque ahí es donde yo creo que, digamos, es muy difícil despegarse del heroísmo como un deber ser. Uno tiene que ser heroico y valiente y corajudo y entregarse por lo que cree. Yo también, más o menos. Ya lo sé, digo, eso como hay como un deber ser ahí, como un mandato. Yo sé que a uno te gusta la palabra. Cuando me dicen la idea de héroe me pongo un poco a la defensiva porque no niego la idea para nada, me gusta el heroísmo, incluso hasta acepto lo que te dicen, el heroísmo civil, el bombero, el que ayudó salvó al chico que estaba cruzando mal el paso a nivel y lo sacó al último momento, o el chico Genesis, el de Puerto Madryn, que murió tratando de salvar. Claro. Héroes que no se proponen ser tales, no son Guevara, no están dispuestos a morir, sino a hacer un servicio y mueren salvando a otros. Ese tipo de heroísmo me gusta, la palabra es un poco incómoda, hay que aceptarlo, porque
Yo veo mi vida, si tuviera que resumir mi vida política, además de tener otras, pero mi vida política es un sector importante de mi vida. Me pasé en el culto a los héroes, y entonces también ese es un tema, ¿no? Cultivé a los héroes, compañeros míos que han muerto, hice muchos discursos funerarios, o no sé, oraciones fúnebres. Ajá. Muchos compañeros, no sé si muchas, pero ya 5 o 6 son muchas para un... Hablaste en el entierro de Mujica, ¿no? Sí, Carlos Mujica. Sí, también, en forma muy inconveniente, digamos, con atribuciones erróneas, como diría Borges. Pero para un argentino normal, hablar en acontecimientos que implica la muerte de otro, en acontecimientos así, ya 5 o 6 veces es una norma estadística muy alta. Es muy alta, rompe la estadística. Entonces no quiero ser eso, y al mismo tiempo fui eso, fui el que cultivé la idea de un heroísmo, de otros que morían. Yo pensaba por mí, pero también pensaba que yo no quería morir, y no pensaba la situación en que otro hiciera ese discurso por mí. Entonces, como una profesión también, ese tema está en Platón, en el Menexeno. No me lo leí. No, bueno, ¿qué dice tenés Platón? algún profesor que te lo enseña, profesor de varios años de antigüedad, o sea, lo que te digo yo está asegurado. No me lo vas a está tomar asegurado. mañana. No, te lo resumo fácil. No, se burla un poco de los discursos fúnebres que siempre dicen lo mismo. Una vez que uno Platón, se muere... Platón. Sí, Platón ya venía discutiendo al que elogiaba ya fácil. El elogio fácil del muertito. El elogio fácil. Claro. Uno viene Menexeno, dice, vengo del discurso fúnebre, tal que bueno, y Platón dice, ¿seguro que dijo tal cosa? Sí, seguro. Dijo eso, ¿seguro que lo aduló por tal cosa? Sí, seguro. ¿Seguro que lo puso por encima de los demás por tal otro? Sí, seguro. Dijo, bueno, ese es el discurso fúnebre. Platón era finalmente un humorista. Claro. Bueno, hay un gran discursador fúnebre en la Argentina, es el padre Hernán Benítez, el confesor de Evita. Ah, mira. Ese yo lo escuché en el discurso de Abel Medina, de Fernando, sí. Y fue un gran amigo mío, Manuel Belloni, que murió en un enfrentamiento de esos que uno consideraría hoy absurdos de la guerrilla en el Tigre, joven de 21 años, 20, 19, yo qué sé. Y dijo las 2 veces la misma frase, muertos por la nación que no supo comprenderlo, que era un gran teólogo, Hernán Benítez. Es una frase tremenda y muy significativa, porque acusa a la nación de asesina, pero también le da la posibilidad de entender. Abre una puerta. Él era un crítico de la violencia, pero era un gran sacerdote jesuita, un gran jesuita. Por eso todo el tema de los jesuitas... ¿Era peronista también? Sí, el confesor de Evita, el que escuchó, es el único que sabía quién era Evita. Hoy se usa la frase soldado desconocido o conocido solo por Dios. Claro. Evita era conocida, entre otras figuras escasas que la conocían, sacando a Perón hasta cierto punto, y creo que por Hernán Benítez. Que decía eso, muertos por la nación que no supo comprenderlo. Entonces es una frase un poco contradictoria, acusa a la nación de asesina, que es fuerte eso, pero después le pide que tenga una pedagogía, que los comprenda, que incorpore a la gente joven que quiere el cambio. Ahí tenés un tema fuerte de los 70 y de un gran sacerdote. Yo no lo conocí personalmente, lo vi discurseando, tiene cartas de discusión con Perón sobre la violencia, no era un violento, obvio. Claro. Así que jesuita, muy importante de la historia del jesuitismo argentino. ¿Y cómo despegarse? Vos sabés que mi familia está atravesada por la cuestión del heroísmo. No sé si es tan así, pero bueno, pongámoslo, vamos a contarlo así. Mi abuelo, Verdagán, en realidad nunca fue mi abuelo, murió a los 35, 36 años y era un guapo cuchillero, y un día él sabía que le iban a ver, la historia es más larga, la vamos a hacer corta, sabía que le iban a venir a buscar. Como era de hombre de cuchillo, pidió prestado un revólver porque él no lo usaba, y se enfrentó con 4 tipos, esto enfrente de su familia, eran 8 hermanos chiquititos, mis tíos y mi vieja, y bueno, y se tiroteó con los tipos y murió frente a su familia en un acto que hasta algún momento de mi vida me pareció heroico. Y obviamente, y después también pensé que fue un acto de absoluto egoísmo. No lo hizo por la patria ni nada, evidentemente que tenía otros, acá se jugaban otros valores más borgianos capaz. En el caso borgiano, sí. Sí, y entonces a mí me costó mucho también entender, cuando me contaron la historia, y la familia, y mi mamá y sus hermanas lo contaban con mucho dolor y como con bronca y como con desgarro. Yo decía, pero el abuelo era este tipo era un héroe, un corajudo. Y me costó, hasta que en algún momento pensé, pues el tipo era un egoísta.
también. Bueno, el caso es borgiano, dictamina acá el doctor, ¿no? El caso es totalmente borgiano. Borges le hubiera sacado esa idea de egoísmo, ¿no? Claro. Lo hubiera puesto como algo que reproducía alguna cuestión del pasado, ignota, incluso por él, ignorada por todos. No sé si esto se puede por ejemplo, es el tema de Borges. Borges cultiva el heroísmo en las orillas, el guapo, el cuchillero, el cobarde, que es el reverso complementario, el héroe y el traidor, que son complementarios en Borges, que es un gran cronista de la historia de Argentina y del peronismo, Borges, ¿no? Cosa que el peronismo no termina de aceptar, que Borges es su gran cronista. Uh-huh. El que arruga, digamos, como diríamos hoy, es un personaje fundamental en Borges, el indigno, el que sabe que no le dio para enfrentar, y el que enfrenta cae como un héroe, pero al mismo tiempo no es tan un héroe, cumplió con un enigma que estaba predestinado y que él tampoco conocía. Entonces también el héroe en Borges es un personaje tan interesante, tan vivo, tan vital, como carente de conciencia de sí también, ¿no? Entonces la idea del héroe es muy difícil. Yo no la niego, la tengo abierta, incluso si uno inesperadamente... el Eternauta es interesante en ese sentido. Iba a ir ahí, porque en esta época... Están jugando al truco, no sabían nada de lo que iba a pasar, son familia, el científico Favalli, el violinista Polsky, el obrero Menéndez, ¿no? Están ahí sin saber lo que va a pasar, de modo tal que la idea de héroe predestinado exige un secreto que ni siquiera el héroe va a saber, que lo va a llevar hasta ahí. Y la tragedia griega tiene eso, ¿no? También, aunque estamos acostumbrados a ver los griegos como creadores de héroes que ya nacen como tales, en realidad el héroe de la cultura contemporánea, de las grandes sociedades metropolitanas, de las grandes sociedades industriales, es el que no sabe qué lo va a hacer, que cumple con un acto extraordinario que no estaba ni preparado ni en conocimiento de que lo iba a hacer. Por eso el Eternauta sigue teniendo tanta fuerza dentro de las filas políticas como fuera de las filas políticas, ¿no? ¿Te conforma totalmente la idea de Oesterheld del héroe colectivo como lo plantea en el Eternauta? Digamos, es como una idea que está terminada. Sí, mira, los momentos colectivos me gustan mucho. Yo creo que no es fácil entregarse a ellos. Me gusta. Oesterheld aceptó todo, por supuesto. Me parece uno de los maestros que uno tiene dentro de un mundo escaso de maestros, digamos. Yo lo siento, alguien afín, nunca lo conocí, lo leí de joven, siempre lo leí sin saber quién era, o sea, me formé un poco con Oesterheld. Después leí Los grandes sabios de la humanidad, pero antes leí Oesterheld, que para mí es un sabio de la humanidad. No es una idea que me es fácil, no quisiera decirte, como quien dice en un discurso en su grupo político, el héroe es colectivo. No creo que hay heroísmos individuales, hay decisiones propias que uno puede tomar, hay un momento último que es de índole trágica respecto a una opción que puede ser por salvarte en términos de cierta cobardía o por no salvarte en términos de cierto heroísmo, y eso tiene un lado de decisión personal fuerte. Igual Oesterheld me parece apasionante, realmente es un gran novelista que eligió la vía de la historieta y eligió acompañarse por grandes dibujantes y eligió una industria cultural de la Argentina muy digna, claro. No cualquier industria cultural, claro. ¿No? En fin, el héroe colectivo yo si fuera un joven militante hoy no lo usaría tan fácil, o sea, a mí cualquier militante joven estudiantil o joven sin más, sí. No sé si le conviene escucharme, porque no es que lo desaliente, no voy a desalentar a nadie, pero le voy a hacer difícil la idea del héroe, tanto individual como del colectivo. Pero no puedo hacer otra cosa, yo tengo casi 70 años, no puedo decir, qué lindo ser héroe, ¿por qué no leemos a Sófocles y todos somos como los grandes héroes de la tragedia griega? No puedo hacer ese papel, o sea, yo fatalmente a todos los jóvenes militantes estoy destinado a hacérsela difícil, sin desanimar a nadie, ¿no? Ahí sí, está bien. Se entiende, ¿no? A los muchachos de la cámpora que me están escuchando. Ahí discutían, estamos hablando con Horacio González, esto hay que decirlo porque estamos en radio y no se te ve la cara. Sí. Y ahí discutían también un poco con Feynman en el libro sobre la cámpora y si son herederos de Perón y de Evita y no nos han vencido
estuvieron discutiendo ahí. Bueno, cualquier cántico colectivo te emociona. A mí, cualquier cántico, a mí me emociona. Ahora, mejor tratar de fingir un poco, porque la emoción, no estás hablando con un cobarde de las emociones, pero si uno todo el día se emociona, tampoco va, ¿no? Después sos simplemente una especie de pensador del lloriqueo, ¿no? Yo me emociono fácil, pero finjo muy fácil también, de modo que todo el mundo puede creer que no me interesa nada, pero sí me interesa mucho. Cuando escucho a los chicos cantar, no nos han vencido, me agarro una emoción enorme, pero lo que hago es disfrazarla, porque no me parece que uno sea un sujeto de la emoción fácil, que se la entrego totalmente a los chicos que cantan eso. Para mí está muy bien, pero no soy de emoción fácil, incluso le busco obstáculos, digo, no puede ser que sea tan fácil. No puede ser que la continuidad de la historia, para mí la historia, al final soy un viejo profesor yo, que ha leído, tiene sus textos cargados en la espalda, no los llevo en la mochila, pero ni siquiera me acuerdo los autores ya, pero tengo un gran texto que dice, en la historia todo es difícil. Eso lo tengo acá cargado. Pero también sos un viejo militante. Sí, sigo de algún modo mis conductas son militantes. Sí, claro. Aunque firmo expedientes. Son militantes mis conductas. Bueno, pero el militante está bien, que cómo no se va a emocionar el viejo militante. No, pero querido amigo, no te estoy diciendo que no me emociona, estoy diciendo que disfrazo, la emoción de disfrazar las emociones es más poderosa. El que se emociona disfrazando un poco, teniendo pudor sobre sus propias emociones, es verdad. Es la emoción, la super emoción, la meta emociones, la sobredeterminación emocionales, ¿no? Yo me emociono mucho, por eso finco mucho también, no puedo entregarme tan fácil. Al final yo también la vi muy fácil, yo vi muy fácil todo. Y no era tan fácil, después vi, aún estando en, como se dice, la superficie, palabra muy embrollada. Muy de la época. Un poco de la época, que quiere decir muchas cosas, pero hay que estar en los acontecimientos, pero un poco más lejos. Y bueno, aún estando un poco más lejos, vi muchas cosas graves, y muchos amigos muertos como yo, de modo que yo tengo que tener cuidado. ¿Te da miedo también? No. ¿Que termine mal? Mirá, que terminemos tristes. Ninguna historia es fácil y esta historia es difícil, esta que estamos viviendo hoy, ¿no? Su final no está garantizado. Yo prefiero que se piense eso a que se tenga una especie de coraza de perspectivas, de logros ya garantizados. La historia no está garantizada, eso es lo que me parece a mí, ¿no? Me parece que se van a lograr más cosas pensando que la historia no está garantizada que pensando que la historia está ya prefigurada, adoquinada, perfectamente establecida. Esa, si querés, es mi diferencia con la militancia juvenil, pero no es una diferencia. En realidad, la diferencia conmigo mismo cuando era joven, y hoy soy un joven que piensa contra mí mismo cuando era joven, y al mismo tiempo sigo siendo una continuidad de aquel que era. No puedo negar que era aquello, pero hoy, de algún modo, una negatividad ejerzo sobre lo que yo era, que es un poco un trabajo, no enseñarle nada a nadie, porque jamás le digo nada a nadie. Si hay que cantar algo lo canto, no me es fácil cantar en público, es un tipo de adhesión que hoy tengo ciertas reservas, pero si hay que cantar, canto, no quiero desanimar a nadie con una actitud pública, además siendo un funcionario público como soy, no me destino a mí mismo la idea de desanimar a nadie, no doy lecciones, y mucho menos lecciones de escepticismo, pero sí de cierto ascetismo personal, digamos, respecto a las emociones políticas, ¿no? ¿Te pesa esto de ser funcionario público? Un poco sí, pero de todos modos fue algo que le agradezco mucho a Kirchner. Realmente no tuve una gran relación con él, hablé un par de veces. Es un personaje extraño, Kirchner, aún no hay un juicio definitivo sobre Kirchner, ¿no? Es un personaje que yo tengo una estima efectiva. Ni me conocía, me llamó, buscaba cosas, era un personaje aventuresco, ¿no? Un personaje de historieta era. Sí. Que estaba en la historia, pero tenía rasgos de historieta, de Bull Roque, del sargento Kirk. Sí. O sea que cuando se dice, y los Kirchner en Santa Cruz no hicieron nada, no es una historia adecuada para mí. Por ahí no hicieron nada, pero eran eran sujetos del destino. Después pasó otra cosa y después vieron algo. Eran semillas. No sé si eran semillas, siempre se resguardaban algo que forma parte de la política. Por supuesto que hacen política de una manera en que yo no hago. O sea, Kirchner y la presidenta hoy hacen política de una manera en que yo no hago, pero respeto profundamente esa manera.
De todas maneras yo hablo libremente, yo no me cuido para hablar, yo soy como un pasto para la fiera, el pasto para la fiera más fácil soy yo en este momento. Sabemos que no te cuidas para hablar. No me cuido, pero yo creo que el gobierno lo sabe también. Te quieren así. Me quieren así, creo yo, no sé. Yo creo que sí. Bien, seguimos charlando con Horacio González. ¿Tenemos algún mensaje o los pasamos después? Lo vamos a pasar después. La verdad, tengo muy poco, tenemos 2 minutos tal cosa, yo no sé qué me querés contar en 2 minutos. ¿Se termina ya el programa? No, tenemos 1 hora más, pero después viene el informativo. Yo te quería preguntar sobre tu amigo Leonardo, que un día te preguntó por qué no te haces peronista. Bueno, Leonardo, hoy se me desdibujan un poco sus rasgos, porque pasaron hace 40 años, Leonardo Bettanin. Que era un militante juvenil del peronismo universitario, que en ese momento, sin ser una rareza total, era, los grupos que estaban vinculados a las fuerzas insurgentes. Y en un momento me hace esa pregunta, y vos por la forma en que pensás, vos tenés que venir al peronismo. Una pregunta de un peronista. Sí, de un peronista. Y yo tenía, por supuesto que para mí, que soy un hombre, a ver cómo... de lectura, de dictámenes, como diría Borges, pero no soy abogado. O sea, de altas lecturas, vamos a decirlo así. Vamos a hacer una cosa, mira, vamos a hacer una cosa televisiva en la radio. Acaba de tocar, son las 12. Sí, lo escuché perfectamente. Entonces... Escuchamos el himno. Escuchamos el informativo, y entonces vos me seguís contando cuando Bettanin te dijo, ¿por qué no te haces peronista? Y vos que sos un hombre de dictámenes... Bueno, cuando vos me decís Bettanin... Es como cuando uno lee un diario del pasado. Yo ahora estoy leyendo diarios viejos, porque estoy haciendo una historia del periodismo argentino. Uy, qué lindo. Publicidad pura es esto. No, me intrigan los diarios viejos, ya están, todas las frases sobre los diarios viejos ya están hechas. ¿Eso cómo se llamaría? Hemerólogo. No inventemos nombre, una especie de curioso que escribe cosas. ¿Qué lee diarios viejos? Lo voy a leer los de ahora. Curiosólogo, sí, leo más diarios viejos y es una vitalidad que ya pasó, todo esto estremece, porque es lo que te va a pasar hoy, son vitalidades que después quedan como desnutridas de vida, para decirlo así. Y esos diálogos y el mismo rostro de Bettanin un poco se me fuman, pero es un apellido ilustre de la cultura argentina, de Rosario, de Santa Fe. Creo que el tío, el papá, no sé, era el gran dibujante de la revista de John William Cook de Frente, que era una revista muy curiosa porque sale un poco antes de la caída del peronismo en el 55 y hasta un poquito después. Y es una revista casi existencialista, con mucha influencia de Sartre. Cook tenía una influencia de Sartre. Por eso es interesante, Cook era un peronista con una influencia de la cuestión de la mala fe, del hecho maldito. Pero en la tapa salían dibujos con la pluma de Bettanin padre, digamos, la pluma de las artistas de Hollywood. O sea, era una revista que podía ser Antena o Radiolandia, pero con contenidos revolucionarios, o sea, previendo la caída, previendo la resistencia. Está enclavada entre la caída y la resistencia, de frente, de John William Cook. Y Bettanin tenía un poco esa formación, el joven Leonardo, ¿no? Hay otros miembros de su familia, uno fue secretario de Cultura de Santa Fe. Yo no tenía exactamente una amistad, pero es alguien que de algún modo sentí que comprendía mi angustia de joven estudiante que leía las cosas tercermundistas, Fran Fanon y demás, y me sentía incómodo dentro de la izquierda, sin dejar de ser de izquierda, que te diría que sin exagerar demasiado es un poco mi situación hoy. Mis valores fundamentales son de izquierda, pero no lo serían solamente así, en forma abstracta, lo son en circunstancias concretas, en un país concreto, con amigos concretos, con memorias concretas, y lo concreto es los nombres argentinos que se le dan a las cosas. Este himno, esta bandera, este peronismo, bueno o malo que tenemos, más bien malo me parece, pero lo tenemos, en el seno del cual hay que seguir indagando si de ahí sale una perspectiva más interesante, siempre pensé así, y de modo que Bettanin para mí era eso, esa pregunta, vos tenés que estar acá, me sigue repercutiendo, como que no es que no me fui, no sé si está la frase de Troilo acá de por medio, siempre estoy llegando. En realidad me fui, pero siempre estoy llegando, porque ¿a dónde me fui? No hay un lugar donde ir para mí. Ya no hay otro lugar. Tengo una formación libertaria, medio anárquica,
¿Y entonces el peronismo qué sería? No, el peronismo concretiza con nombres que son nombres de la hora, nombres urgentes, nombres del drama nacional, una especie de temperamento íntimo que tiene más bien una beta libertaria. Ahora, ¿no te agarró esto de que, bueno, el peronismo es medio mugre, digamos, cuando uno viene de leer a Marx, a Gramsci, qué sé yo, todo eso que yo no leí, Althusser? Yo siempre esos los leí, al tenerlos leídos se incorporan. Yo no soy, cuando me dicen intelectual me incomoda, porque no soy un tipo que está leyendo todo el día, aunque es cierto que leí todo eso, está incorporado de una manera así como si hubieras comido una sardina, una buena empanada, son formas... Estamos metabolizados en algún lugar visceral. Me sale un Gramsci, por ahí me sale un Homero Manzi, me sale un Althusser y un Marx, pero me salen dentro de una metabolización que forma parte del lenguaje argentino, digamos. No tengo otro lenguaje que lo que llamamos el lenguaje nacional crítico, digamos, ¿no? Ahora ahí me sale por ahí un Marx, me puede salir un Mao Zedong también. Pero abandonar eso, ¿no es abandonar un lugar más cómodo que el peronismo, que es un lugar incómodo? El peronismo es el lugar más incómodo que hay, algunos lo creen cómodo, pero ¿no? Es el lugar donde personas que fueron muchas otras cosas aceptan un poco la humorada de Perón, que es una humorada terrible. Al final peronistas son todos, que es como decir llegar al último lugar de la realidad, donde se te tolera haber sido todo, haber cometido toda clase de estropicios en tu vida, pero al final sos esto. Porque yo no acepto esa versión, o lo acepto candorosamente como si fuera una especie de leyenda infantil, que está bien, porque tolero todo, la verdad que tolero. No soy alguien que se incomoda ante ese lenguaje peronista candoroso, con doctrina, con verdades, con catecismo fijo. Ahora, yo no tengo un catecismo fijo. Pero estás adentro. No sé, estoy adentro y afuera, esa es la verdad, verdaderamente. Me lo voy a confesar acá en el LRA, Radio Nacional, a esta hora de la noche. Estoy adentro y afuera, que es como estamos siempre en cualquier lado, me parece. Soy el traidor y el héroe respecto al peronismo, si podemos decirlo con esas palabras. Bueno, pero uno tiene Estoy adentro y afuera. Uno tiene que pensar que quien no es peronista es antiperonista también, tristemente. No tengo esa palabra. Yo para mí estoy adentro y afuera. Y al estar afuera, cuando encuentro a alguien que no tiene adentro y afuera, ahí lo combato en nombre de lo que permite el peronismo permite estar adentro y afuera. Pero no quiere decir que hay un metaperonismo que permite todo. Porque si algo es el kirchnerismo es haber entendido que hay una permisión. Si no hay una permisión, mataste la política. Tiene que haber una permisión de lo insospechado, de lo ignorado, de lo insoportable. Por ejemplo, a mí no me deben soportar muchas personas del gobierno, pero son peronistas, entonces hay una permisión. Entonces eso es una especie de tolerancia que se llega con cierta madurez. Y esa madurez tiene que existir en cualquier gobierno, que es la frase de Cristina el otro día en Puerto Madryn, dicha con un fondo de océano, me pareció interesante. La patria son los otros, es despojarte a vos mismo de tu verdad y entregárselo a los otros para que piensen en vos también como alguien que le entregaste algo, como un don. O sea, yo la estimo a la presidenta, ojo que yo la estimo mucho. Me acordé de Sartre. Ahora, que también le hago crítica. Entonces, ese es un tema fuerte de la presidenta. A mí me interesa los grandes análisis sociales, un Max Weber aplicado a las grandes metrópolis, por ejemplo, la mudanza a la capital, creo que son grandes temas, el respeto, hacer otro tipo de minería, yo creo en esas cosas. Un replanteo sobre la agricultura de la soja, el país necesita. ¿Y el Papa? Hablando de permisividad, que yo tengo muchas discusiones con Cristina y me parece un personaje de una discusión imaginaria incesante, pero a mí Cristina la defino como mi discusión imaginaria incesante. ¿Discutís con ella? Permanentemente. Me acuesto discutiendo, tengo que disimular con mi mujer que me acuesto discutiendo con Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Todo esto dormite, dejame que estoy discutiendo con Cristina. No, y el Papa es un tema que se va a... A mí me preocupó porque vos tuviste una frase que fue como, esto decreta el fracaso... no, eso lo sigo manteniendo, Barragán. Cultural, de la teología de la liberación tal como la entendíamos en los 60, sí.
como una claudicación porque Bergoglio también es los otros, ese tema la patria son los otros, que es un viejo tema sartreano, que vos sos el otro. El infierno son nosotros, a mí me gusta más esa versión. Sí, ponerle la patria y el infierno y no es muy diferente. Es Borges, Sartre. Borges no le gustaba Sartre, pero tiene mucho de sartreano, si le cambias 2 o 3 palabritas, hay un Sartre en Borges. O sea, el otro es un drama para vos, ¿no? Y ahí sí yo pienso que tanto el tema Malvinas como el tema de, en fin, de las inundaciones, del discurso de la presidenta. Bueno, ¿y el Papa? Y bueno, el tema del Papa también, el Papa es nuestro otro. ¿Por qué no? ¿Por qué nos pone un dique al avance del cambio cultural? Porque el Papa es un militante, como Cristina dice ser una presidenta militante, va a ser un debate entre militantes, solo que el Papa tiene muchos recursos que normalmente un presidente no tiene, porque si Cristina le dice usted es un cuadro, lo iguala en una situación que es perfectamente igualable, pero además el Papa tiene viejos mitos y ritos dormidos que ha resucitado. La resurrección de Cristo ocurre todos los días para el Papa, cuando se tira al suelo, en fin, uno dice, ¿qué hace tirado en el suelo este hombre? No, está recreando una situación primordial del cristianismo. ¿Qué hace hablando así del pastor que tiene que tener olor a oveja? Es la militancia social, es una frase para la cámpora esa. Sí. Entonces está disputando esos contenidos, esa lengua la está disputando. Yo creo que con un contenido conservador, pero no digo que no sea interesante. Por ahí se me escapa alguna frase medio maligna, pero nada más que el Papa para comprender a lo maligno. Si no es el Papa quien puede comprender eso, claro. ¿Quién va a comprender a lo maligno? Lo dije un poco malignamente, pero el diálogo con el Papa, el que puso la frase el Papa es peronista, a mí me ofendió, porque no puede ser tan fácil. El Papa no es peronista, el Papa es una entidad de otra índole, no se puede tomarlo tácticamente para la política argentina, ni él lo va a aceptar, ni es conveniente que nadie lo haga. Pero ahora vos tenés... Ahora el Papa es una categoría del pensamiento de la militancia social que tuvimos todos, solo que mucho más conservador, con él hay que discutir, ¿no? Yo entendía que vos, o entiendo que vos tenés, planteás que hay un lugar donde con el Papa perdimos, donde no le podemos disputar nada. De alguna manera sí, porque hay una debilidad, sí, yo creo eso, porque hay una debilidad de los que dijeron que el Papa es peronista. Y el Papa de algún modo es peronista, porque ¿de dónde tomó el peronismo sus consignas de unidad nacional, de sensibilidad popular, de nada mejor que el pueblo? En fin, son frases evangélicas que Perón, que no era un cristiano precisamente, tomó del Evangelio. Digamos, eso no solo para mí es respetable, sino que es un tema de discusión política. Ahora, me parece que el Papa va a tomar todos esos temas aprovechando que hay una raíz social cristiana del peronismo, que no es la única del peronismo, pero esa es una raíz, y la va a tomar un poco la manera de quien se coloca por encima de los presidentes y de los dirigentes laicos, sin ignorarlos, sin despreciarlos. A Cristina no solo no la despreció, sino que... No le hace falta. No le hace falta, tóqueme, béseme, yo la beso, no hay ningún problema. Tomen mate, tomamos mate juntos, pero hay una especie ya de sobredeterminación, digamos, del Papa sobre los presidentes, ¿no? De algún modo, los presidentes pueden decir, hay temas que solo toco yo como presidente y no el Papa, pero el Papa puede decir, hay temas morales y espirituales que solo toco yo antes que los presidentes. Y en ese sentido, en la situación actual latinoamericana, con la muerte de Chávez, con ciertas incógnitas que hay en todos nuestros países, pongo Bolivia, Ecuador, Argentina, que no han terminado de consolidar sus procesos de cambio con un equipaje de medidas ya consolidadas, digamos, ya permanentes, y que funden naciones de un modo diferente a como se fundaron en el siglo XIX. Y me parece que el Papa es el gran director de almas del siglo XXI en este tramo de la historia de América Latina. Y lo hace tomando temas de la militancia. Eso no es que me parezca mal, no me voy a horrorizar por eso. No digo que sea una superchería. Una superchería me parece decir que eso es peronista. Eso es otra cosa que tiene que ver con poderes milenarios que se están transformando, que tienen un grado de corrosión interna muy grande, que son igualmente víctimas de la corrosión financiera de la globalización como todas las fuerzas políticas del mundo, pero que tiene un valor simbólico que Bergoglio, si lees sus homilías, percibirás que son muy intensas, y el intento de todos los presidentes es hablar un poco con esa estructura de homilía que tienen los discursos de Bergoglio. De ahí el poder de él, ¿no? No es un poder económico, es un poder retórico, ¿no?
Digo, ante eso, no me preocupo, uno también tiene poderes retóricos, el peronismo los tuvo, en este momento los hay medios de comunicación, hay personas que piensan en eso constantemente. Lo que digo es que lo de Bergoglio viene de una herencia muy fuerte y que el peronismo que dice que esto es peronismo no le hace un favor a la persecución por las vías, digamos, laicas, por un lado, yo creo que tiene que ser laica, pero no creo que hay que despreciar valores que la religión contiene también, que son no solo los intrínsecamente religiosos, sino los símbolos, los mitos, las leyendas, son todas formas movilizadoras. Yo no desprecio ningún símbolo, ninguna cosa vinculada a la sacralidad de los pueblos, no desprecio, no solo no desprecio, creo que tener más sacralidad que muchos que creen que la tienen por estar en una iglesia, ¿no? Claro. Probablemente. No digas probablemente, es así, yo tengo más realidad que muchos que creen que por ir a la iglesia. Vos estás pensando en gente muy jodida. Yo pensaba en gente más o menos. Vamos a escuchar un poco de los Beatles y comemos un queso y seguimos charlando con Horacio González. Estaba acordándome de Westergel con un amigo de Facebook, porque me parece que los celulares son el equivalente de las cosas esas con pinchos que ponían los extraterrestres en las nucas de los sellos humanos, en las historietas del Eternauta. Soy Ana de Villa Crespo, les mando un cariño. Gracias, Ana. Barra, buenas noches. Por favor, posponé todo, cambiá el esquema del programa. Cambiá todo y seguí con la charla con Horacio González, con el profesor Horacio González, por favor. No le digan profesor. Lo que estamos escuchando. Muchas gracias. Miguel de San Fernando, ISER, Universidad de La Plata. Chau. Bueno, que yo la primera vez que vino a 678 me la pasé diciéndole al profesor que me parecía lo más adecuado y casi me revolea con algo, González. Tenemos otro. Sí, es bueno escuchar estimado director de la biblioteca, que de tu mano recibí también un premio ahí junto con Juan Fastura y Lito Fernández de Ciudad Jardín. Muy bien, un abrazo. Barragán, habla Magdalena de Alcorta, provincia de Santa Fe. Te agradezco muchísimo el haber presentado a Horacio González. No sabía, no lo conocía, pero es de un aplomo y me ha hecho tanto bien. Vengo de la angustia de los ataques que ha recibido el Pepe Mujica, pero es extraordinario, me hace acordar a mi hermano y tan parecida a mí. Bueno, ¿uno más? Hola, habla Vilma de Espeleta. Bueno, pensé que el invitado de lujo nos iba a fallar, pero no. Ahí está, lo estoy escuchando. Feliz que esté en el programa, siempre aclarándonos las cosas con tanta serenidad y claridad. Bueno, un abrazo grande para todos y especialmente para el señor González. Muy bien, y estamos acá con el señor González, que no hay que decirle profesor. Tenés todo un tema con el intelectual. No. También la gente tiene como una reacción muy fea. Y dice, ¿un intelectual de qué? ¿Qué se cree qué? Y bueno, si el tipo se dedica a pensar, es un intelectual. Bueno, y no te queda otro remedio. ¿Qué quiere decir? No, bueno, tienes los dilemas, porque hay una necesidad de categorizar. Ahora lo sé mejor que estoy en una biblioteca, ¿no? Qué un horror. Pero también soy discípulo de Borges yo. Así que la categorización siempre falla, siempre hay un elemento que escapa, lo incategorizable. Ella hacía cosas en muy la parte de locura, la parte de locura que tiene la vida, es el elemento que no puedes poner en ningún lado. Entonces, decir intelectual es encajonar a una persona en el que por mirar la luna se tropieza con una vieja anécdota, ¿no? Claro. Por tratar de pensar, te olvidas que hay un pozo en el camino y te caes. No, la palabra intelectual es peyorativa, tiene sus bemoles en Argentina, caracteriza a un grupo de personas que no supo comprender la vida popular. Después de la gran obra de Antonio Gramsci, el gran profesor italiano, esto ya no es posible. En Gramsci está el drama de pensar la vida popular junto a la vida intelectual y la idea de que todos son intelectuales a su manera. Sí. Y yo soy un poco hijo de esa idea, y hoy me parece que, si bien no me ofendo cuando me dicen intelectual o pensador, a veces se lo dice de una manera equivalente a categorizar a las personas que, bueno, cumplen un papel,
piensan algo que tiene que ver con texto, lectura, citas, notas, que no tiene nada que ver con lo que frases vivimos. En alemán, pero bueno, no es así. Es lo contrario, si uno se admite a sí mismo como alguien que puede pensar ciertos problemas, mejor disimular que los está pensando y cuando hable demostrar que está en condiciones de hablar con la vida desnuda, con la vida de los que sufren, con la vida de uno mismo, que es la vida de los que ahora te entiendo por qué están un poco mal, digamos. Ahora entendí por qué te molesta que te digan intelectual, y está muy bien. No me molesta. No, pero está bien. Digamos, es como una separación respecto a cierta idea de la vida, del sentido común, y el intelectual tiene que reformular el sentido común sin dejar de pertenecer a él. Es como si te dijeran, este es un señor que piensa en cosas que a mí no me tocan. Por eso, pero al mismo tiempo soy jodido en el sentido de que no entro fácil. Por ejemplo, la vida intelectual argentina entra fácil en comparaciones de fútbol. Yo soy una especie de súper intelectual raro, porque no hablo, conozco mucho el fútbol, eso, pero no hablo nunca, no me gusta. ¿No lo metiste? No lo metí, no porque me gusta mucho el fútbol. ¿Por respeto? Sí, pero no me pongo a... Por ejemplo, hay un gran intelectual argentino, grandioso realmente, que fue Nicolás Casullo, sí, que consiguió como ninguno que yo hubiera conocido, combinar una gran conversación sobre fútbol llena de puteadas con las mayores reflexiones sobre la Viena de filósofos como Wittgenstein o Husserl o Freud. Eso con un partido independiente. Sí, y esa combinación de un partido independiente con la fenomenología del espíritu, genial, hecha por Nicolás Casullo, era absolutamente convincente. Ahora hay que ser Nicolás Casullo para hacer eso, ¿no? Hablando de intelectuales, en el libro decís algo que me pareció muy interesante, porque yo, sin ser un hombre de la cultura, ni siquiera ser culto... ¿Ves? Esa es tu gran equivocación. Por no ser yo el que te la aclare, ¿no? Podría haber sido muy bien. Me dediqué a esto. No, lo decís vos en el libro, que durante el alfonsinismo los intelectuales discutían sobre, digamos, compartían las ideas del alfonsinismo, compartían el mundo, el universo alfonsinista, el universo, sí, digamos, de ideas de ese momento. No lo decís en el libro, pero yo inmediatamente pensé, hoy hay un grupo de intelectuales que lo que hacen es pensar lo que está pasando, estarías vos ahí adentro y otros un montón más, y otros que lo que hacen es quejarse, no sé qué hacen, vos lo sabrás mejor que yo, pero lo que sí es evidente es que no comparten el mundo kirchnerista. Se produjo una decisión bastante grande, porque yo, por ejemplo, tengo muchos amigos de la vida cultural, universitaria y demás, con los cuales ya no concuerdo. Con otros concuerdo más o menos. Por ejemplo, con Eduardo Gruner sigo siendo muy amigo, pero antes teníamos una amistad que al mismo tiempo tenía temas muy comunes en la política, hoy menos. Deja de ser compinche, digamos. Sí, pero la amistad se mantiene porque hay una fuerza de lo intelectual, y si vos decís lo que dijo Georgi Lukács en tal año, yo me entiendo con Gruner respecto a un intelectual húngaro de 1920. Ajá. Me entiendo sobre Hegel y sobre Marx. Caparrós, por ejemplo, yo fui muy amigo de Caparrós. Ahora no sé si decir que soy, porque la verdad que... Ahora, por ejemplo, Caparrós... Sí, hablemos de Caparrós. No, Caparrós, un señor. Sí. Caparrós puede ser un montón, porque están todos más o menos haciendo lo mismo. Digamos, yo leo algo que vos escribís, o escucho algo que vos decís, o escucho algo que dice Foster, o escucho algo que dicen ustedes, Feynman, qué sé yo, y están hablando sobre lo que pasa. Caparrós dice, estos mienten, esto no existe, esto es una mentira, acá se cree la reina. Hay como un discurso que se degradó, digamos, no discuten, aparte ni siquiera te discuten a vos. Es los intelectuales que quedaron afuera, digamos. Que no son pocos. Son muchos. Pone en primer lugar a Betizarlo, que es una gran crítica y escritor. Sí. Con Caparrós ocurre algo muy complejo, porque Caparrós tiene grandes novelas, otras que no me parecen grandes novelas. Por ejemplo, Los Living no me gustó, pero A quien corresponda, que es su gran crítica a los 70, me gustó. Así como La historia, que es una gran novela de él, también me gustó. Es un personaje curioso, porque como modelo intelectual tiene algo de dandy, algo de querer tener la última palabra. No son cosas que yo no entienda esa. Hay una disputa muy fuerte que no es fácil definir de qué se trata y por qué movió a romper amistades, porque yo tenía una amistad con él, ahora no la tengo.
o es una nostalgia de amistad la que tengo. Supongo que él también, porque tampoco vamos a decir que yo no sienta que él no tenga una nostalgia de mí como yo tengo una nostalgia de él, pero algo pasó importante. Y ahora cuando lo veo en los afiches con la película de Mariano Ferreira, pienso que hay una disputa muy fuerte. Mi mundo todavía es el de Walsh, es el de Rodolfo Walsh. Está bien. Ahora... No acepto que Mopi, como le decía yo cuando éramos amigos, y le sigo diciendo en mi imaginación, Mopi sea el nuevo Walsh con estos elementos. Yo también condeno el asesinato de Ferreira, estimo el libro del muchacho que lo ha escrito, es un muy buen libro de investigación, pero siento la nostalgia de no tener hoy la posibilidad de hablar con un Caparrós con el cual compartíamos el mundo de Walsh. Hoy, te digo esto último, se desvía Walsh hacia otro lado que no es ya el lado que yo me gustaría pensar a Walsh. Para mí Mariano Ferreira es alguien que ha sido un sacrificado, un hombre de luchas verosímiles y muy dignas, que tenemos que seguir pensando dentro de una tradición popular entre todos. Y Martín creo que ve su gran momento, que es un momento de, digamos, también es un escritor que vive de consagraciones, de reconocimientos, como todos. Y creo que su gran momento es mostrar que hay una posibilidad mayor o superior a la de Walsh, ¿no? Con la investigación de la tercerización del trabajo del obrero ferroviario, todo respetable, porque efectivamente hay un muerto de por medio que ilumina una zona oscura de la... Sí, está resuelto, digamos, no es un crimen que quedó, que ir a resolverlo, pero digamos, creo que no para está a mí resuelto. me implica un dilema. Hay gente para presa. mí hay un dilema Caparrós. Supongo que para Caparrós, no sé si, supongo, no creo que haya un dilema González que me tenga en una relevancia tal. Yo lo tengo en esa relevancia. Si no lo hay, lo vamos a para mí hay un dilema Caparrós, porque me gustaría que estos temas los sigamos pensando juntos, pero bueno, no fue así. El kirchnerismo no permitió que fuera así. Y el kirchnerismo para mí es algo más serio de lo que piensa Caparrós o lo que piensa Beatriz Arlo, la cual respeto mucho, respecto a que es una mera impostura. Y no, para mí no es una impostura, es algo que movió las vidas de muchas personas en forma real, verosímil, compuesta de ansiedad de cambios. ¿Y qué te pasa cuando, digo, vos sos, no sé cómo decirte, yo soy un tipo con una formación, yo soy bachiller y leí un par de libros por ahí. Yo leía a Caparrós y era un tipo lúcido, un intelectual. Yo ahora lo leo a Caparrós y esto es como escuchar a Nelson Castro, digamos, no me pone en duda nada, no argumenta, escucho un tipo que despotrica, digamos, hay una degradación de ese tipo que era lúcido y muchos de los Kovadlov, qué sé yo, gente que eran lúcidos y que tenían un armado de ideas y que ahora lo que hacen es copian, tienen un discurso parecido al de cualquier periodista que despotrica contra el gobierno. Sí, no, a mí no me gusta lo que escribe Caparrós, pero hay como una degradación. ¿Por qué se degradó? Que no me gusta sin decir que me gustaron muchas sus novelas. Y cito a quien corresponda, que es su novela más difícil, no respecto a la escritura, sino respecto a este tema, porque ahí es donde está la idea de la impostura, del reemplazo del militante por el funcionario, del que creía por el que hace que cree, el que simula creer para obtener ventajas personales. Pero yo lo considero un tema para seguir pensando. Para mí no es fácil. Vos me decís, si me decís, no sé, no quiero hablar de nadie en especial, pero hay muchos que me interesan menos, porque si me decís Caparrós, me interesa seguir. Está bien, pero vos hay un Caparrós en mí para seguir discutiendo. No sé si vos lo lees. Si me decís Beatriz Arlo, me interesa también, hay una Beatriz Arlo en mí que me interesa para seguir, pero por ejemplo Luis Alberto Romero me interesa menos, lo considero un liberalismo asustadizo, sin valores. Aguinis. Nada, Kovadlov 0,1, no sé. 0,1, y hay puntajes inferiores. No sentís lo que yo siento, puntajes aún peores que este tengo también. más bajo. No sentís lo que se decía mía, que es que abandonaron. Yo hasta acá pensaba cosas y ahora me dedico a despreciar, a criticar, a decir que esto es una basura, una mentira y chau. Yo creo que lo que pasó, por ejemplo, la figura de Cristina Kirchner es muy profundo, los chistes que hace, por ejemplo, ayer en la televisión la vi diciendo, no precisa ADN, un chico de un inundado que se parecía totalmente al padre, y la palabra ADN en la Argentina es riesgosa.
O sea, es un humor riesgoso de la presidenta. Todo lo que hace la presidenta. Sí, a mí, yo tengo críticas y al mismo tiempo me río, y al mismo tiempo que me río me gusta, y al mismo tiempo que me gusta digo, ¿qué cosa? ¿Por qué me gusta? O sea, tengo una incógnita radical respecto a eso. El que no tiene una incógnita radical, el que ya condena por condenar y no le gusta esto, hay un elemento mío ahí. Yo tengo miedo por esto también, pero no me gusta el modo en que lo hacen, cayendo en los reiterados lugares comunes que el viejo liberalismo periodístico ha tenido siempre. O sea, no me gusta verlo a Maupi cerca de Guinness. Por más que hay un ingenio, hay el gusto por tener la última palabra, el lance efectivo donde te clava la espingarda a último momento, el estilete fino, en fin, yo tengo un respeto por la escritura, por el ingenio. Por eso no puedo decir sino que lo lamento. Yo sospecho que él también lo lamenta. Ahora está la nata de por medio también. La nata corta mucho el mundo intelectual. Yo nunca tuve afección por la nata. La verdad que nunca me gustó eso, su estilo. Pero... ¿Corta el mundo intelectual? Y corta el mundo intelectual, periodístico y cultural muy fuerte. Pensá que fundó Página 12, inventó el programa, no sé, Día D, claro. Nos marcó a todos. A mí, la verdad que nunca me gustó, y lo testimonié en cierto libro que escribí sobre Página 12. Ajá. Que él una vez me dijo a mí mismo, este es un libro de mala leche. No era así, si es que la mala leche se puede definir fácilmente. No lo escribí de mala leche, pero Página 12 me interesó siempre. Pero él cortó mucho, él formó mucha gente te dice, yo fui formado por la nata, pero ahora no estoy de acuerdo. ¿Cuántos dicen eso? Sí. ¿Cuántos pasaron por la nata? Sí, no es cualquier cosa eso. Y hoy lo veo, me parece que su interés genuino por la comedia, por el vodevil, porque nadie puede decir que esté mal que te intereses por actuar en el Teatro Maipo. Sin embargo, cuando utilizas categorías del Teatro Maipo para empezar la política argentina, o la presidenta, o los manejos del gobierno, buenos o malos, ahí te equivocás, me parece, ¿no? El lenguaje ha sido derruido, no se puede estar puteando todo el día, en televisión, en radio, eso me parece que está mal. La puteada es un rasgo existencial profundo, lo tenés que decir una vez por día, una vez por mes, cuando realmente hay un rasgo de afección a tu persona, claro, que te implica decir la gran puta que los parió y la concha de tu madre. Pero bueno, ahora lo digo como profesor. Esto fue como profesor de lingüística. Tenía comillas, seguieron las comillas. Pero no puedes estar todo el día puteando a todo el mundo, porque él putea a todos los que estuvieron con él, y él no percibe que sí es el drama del profesor. Formó mucha gente en un periodismo activo, gracioso, que no sé si está bien, pues yo creo en la objetividad periodística. No siempre tenés que estar haciendo un chiste, no siempre tenés que poner la información en términos de una comedia, de una teatrología, de una narración chispeante. Puede haber seriedad, digamos. Puede haber seriedad y objetividad en la medida en que es una correlación de fuerza aceptable por un sentido común. Qué raro que sea la palabra. No, yo pienso que es posible, cuando termine este gran debate, la Argentina tiene que recrear una objetividad periodística. Y la nota no contribuye, según uno dice, tal es un hijo de puta, y es alguien que trabajó con él. Es una gravedad 678 tampoco, quizá. 678. Bueno, 678, aunque tengo mis diferencias, que creo que tengo el honor de haberlas dicho en el mismo programa, no sé si se dieron cuenta. Sí, cada vez que venís. No, qué bárbaro. No, pero a mí me parece que marcó y sigue marcando, a pesar de que han cambiado las condiciones, de la sorpresa con la que apareció, lo sigo considerando un programa absolutamente necesario. Ayer lo vi, por ejemplo, lo que dijo Livingston, que yo se lo escuché muchas veces, porque tengo una gran simpatía. Además que un ministro haya dicho, yo fui alumno de Livingston. Sí, claro. Eso fue un momento fuerte del programa. Es esas cosas que no están en otro lado. No. A debido no es fácil sacarle algo que diga, yo fui alumno de Rodolfo Livingston. Sí. Livingston planteó un programa de desmetropolización de las grandes urbes, muy interesante. Que la calle Blanco Encalada siga siendo un arroyo. Bueno,
Genial. Y que Livingston, que un ministro como debido, que no parece ser una persona de humor, pero ahí, en un rasgo de humor, dijo, yo fui alumno de Livingston. A mí me gusta eso, la verdad que me gusta. Es una época en ese sentido que le diría a Caparrós que la considere de ese modo también, ¿no? Ahora, ¿por qué? Una gran época donde esto se puede decir, ¿no? Sí, sí. En cambio de decir... Bueno, pero ellos mienten que no se puede decir. Que censura, que nadie no puede hablar, que nadie... Que la nata diciendo, no puedo putear al hijo de puta tal. Es un delirio. Sí. Ahora, ¿por qué el kirchnerismo funcionó como, no sé qué es, un catalizador? Esta pócima que provoca esto de la nata y esto pasa por el kirchnerismo. ¿Qué pasó? No, pero no es la nata. Es el kirchnerismo. No, el kirchnerismo no es fácil de definir, pero si le preguntás a Cristina F. de Kirchner, ¿qué es el kirchnerismo? No creo que pueda decirlo la principal representante. Pero capaz que vos sí. Pero, no, porque implica una introspección de ella importante también, porque efectivamente hay un estilo rupturista. Y a veces el rupturismo es muy efectivo en términos comunicacionales y no tiene el mismo valor a lo mejor en medidas efectivas de mejoramiento de la vida de millones de personas. Yo creo que hay deberes a cumplir, hay exigencias de una sociedad contemporánea en relación a formas productivas, formas de explotación de la tierra, de distribución de la renta, por ejemplo, de previsión de catástrofes, lo que decía Livingston ayer, yo lo suscribo totalmente. Y se puede decir lo que dice Livingston, puede haber y no hay una política de gobierno. Me alegro que Debido haya escuchado lo que dice Livingston, porque aunque lo de Livingston parece los dichos de un humorista, que es un humorista también lo es un humorista, pero es un humorista que piensa las cosas en serio. Entonces a mí esas cosas me interesan decir que la calle Blanco Encalada puede hacer un arroyo, ya que hay un arroyo debajo y la calle finge ser una calle. Claro. Ahora, eso es un absurdo, pero de un absurdo salen los grandes... Y yo ahí pensé mientras escuchaba el programa que el kirchnerismo es un poco eso, más allá de que forma parte de burocracias, de herencias políticas que uno puede criticar. Yo críticas tengo 1000 y no alcanzaría 20 programas para todas las críticas que tengo, pero no vale la pena decirla, porque ¿quién no tiene crítica? ¿Quién no está insatisfecho? Todos estamos insatisfechos. ¿Quién está gozoso de ser oficialista? Yo no estoy gozoso de estar en el lugar de apoyar un gobierno, pero estoy gozoso de decir esta es una oportunidad abierta de la historia. Eso sí estoy gozoso de decirlo, ¿no? Y el gobierno creo que tiene una intuición oscura, aún los funcionarios más trajeados del gobierno tienen una intuición oscura de que esto es así. Y si no hay, y si hay todavía algo que la Argentina siempre tuvo, que es su socialismo, su libertarismo, sus izquierdas, su peronismo, su mejor peronismo, su John William Cook, su Eduardo Duvalde, la Secretaría de Derechos Humanos, Eduardo Luis, su Ortega Peña. Y bueno, la Argentina seguirá pensando alrededor de sus grandes temas de transformación, ¿no? Quienes apoyamos como vos creo que dijiste, una ventana abierta, ¿no? Así es. Quienes apoyamos esta ventana abierta recibimos mucho. Yo que pongo la cara ahí en 678 me siento muy agredido y veo cómo se agrede a todo el mundo y hemos visto agresiones. ¿Te sirve la categoría gorila para pensar las cosas de este país? No, yo creo que la verdad que bueno, volviendo al muchacho de Palermo que opinó, no me acuerdo el nombre. Yo tampoco. No, bueno, pero es cierto que hay una relación de vergolgo del peronismo que es motivo de examen, de crítica, de reflexión, y otra cosa es el Papa, eso sin duda. Bueno, ahí en ese nivel está el problema, no se puede decir el Papa peronista y chao, punto, y estás actuando en la política argentina sin más. Esa es mi crítica. Yo concuerdo que hay para la Argentina y la tradición humanística argentina, porque hay una tradición humanística donde pongo Alberdi, muchas cosas de Sarmiento, muchas cosas de Perón, o sea, pongo un intento de esta época de repensar los grandes afluentes, no podemos quedarnos con uno solo, ¿no? Entonces ahí la Argentina tiene un papel en el mundo, tiene un papel para hablar en términos de un humanismo que intervenga en la cuestión del Medio Oriente, porque tiene pueblos árabes y pueblos vinculados a todas las tradiciones religiosas de la humanidad, tiene una gran comunidad judía, que es de características humanísticas, aunque no del mismo modo en todas sus tendencias. Entonces la Argentina es un punto de ebullición de la política mundial hoy. Cómo recuperar las Malvinas es un tema donde la palabra recuperación se queda corta, hay que
atraer las Malvinas siendo uno, alguien capaz de pensarse a sí mismo con las Malvinas de otra forma también. Entonces, para mí, todos estos temas tienen que ver con la tradición que viene de la Organización Nacional, del irigoyenismo, del peronismo y con muchas otras cosas más que no se encierran en esas formas. Tenemos que hacer ese esfuerzo. Entonces, cuando yo te quería hacer hablar de viene el que te dice tal cosa y uno le retruca, es gorila, no sirve, la verdad que no sirve. Yo creo que no, yo hago un gran esfuerzo por pensar del modo en que piensa Beatriz Arlo, o sea, no a cualquiera le entrego el don de pensar como él. Digamos, cuando veo a Beatriz Arlo pensando, que es una persona de mi generación y que respeto mucho, trato de pensar como ella. Cuando no saco las mismas conclusiones que ella, porque no saco las mismas conclusiones que ella, digo, bueno, acá hay una diferencia. Cuando veo que hay torpeza, tontería, agresión, ni me molesto en pensar, en ponerme en el punto de vista del otro. Ahora digamos, pero... O sea, para mí la patria es el otro, es yo pensando, siguiendo la argumentación de alguien como Beatriz Arlo, y no muchos más, no muchos más, pero incluso a Caparrós también ahí. Incluso a otros que no voy a decir ahora, y me encuentro pensando, siguiendo los pasos de argumentación, cuando digo, no, esto no concuerdo, ahí me siento justificado en mi desvío respecto a que yo opté por apoyar esto, lo apoyo de muchas maneras, eso tiene sus costos, pero no tendrá para mí el costo de decirle gorilas a ellos, no me sirve como argumento, creo que no debe servirle a nadie, aunque haya, es cierto, un montón de pensamientos de un liberalismo roto por dentro, porque hay un liberalismo, un gran liberalismo argentino y un liberalismo atemorizado, torpe, sin intenciones de reflexionar sobre el otro, no hay otro para el liberalismo. Entonces, si no saben pensarlo, hay un libro de Juan Gianni, un profesor rosarino muy interesante sobre el kirchnerismo, que lo involucra en todo como una gran conclusión de todos los afluentes culturales de la Argentina contemporánea, incluido Sarmiento, Alberdi. Yo concuerdo con eso. Entonces, yo creo que la presidenta, que es un personaje fundamental del kirchnerismo, ¿no? Si no es ella, ¿quién es? Es de un poco pensar el kirchnerismo, es pensar la presidenta, y es exigirle a la presidenta que piense también el kirchnerismo. Y eso supone cosas que ella dice, a veces como al pasar, a veces de un chiste, a veces en un estilo coloquial que a mí me gustaría que fuera menos coloquial, pero no me puedo meter demasiado en los estilos de las personas. Si no lo hago con Caparrós, no lo voy a hacer con la presidenta. Su estilo es su estilo. Y en ese estilo ha dicho cosas como esa forma del otro, que incluso es un gran llamado a personas, a fuerzas de la oposición, a socialistas, a personas de izquierda, a personas libertarias, a personas de sentido común, a personas de la clase media. Es un gran llamado que se está haciendo. Yo lo entiendo así, es un gran llamado. No aceptar ese llamado es posible, por supuesto. Es decir, yo no estoy de acuerdo con esto. Siempre que se diga sin un insulto y con ciertos argumentos, diciendo que la Argentina tiene que tener otro destino, tiene que ser otra la solución de la Argentina respecto al problema del Medio Oriente, a la cuestión de Irán, a la relación con Estados Unidos, con Gran Bretaña, pero todos esos temas están siendo tocados hoy por el gobierno. No hay ningún funcionario importante del gobierno que no esté tocando los temas de la relación con el mundo y de qué será de este país medio marginal, a veces llamado emergente, con unos cuantos millones de personas llamados argentinos, por razones históricas bien comprobables, que intentan insertarse en una capacidad de pensar el mundo en términos de una reforma social importantísima, de justicia y solidaridad, y de distribución de los recursos de la existencia en forma igualitaria, y que al mismo tiempo tenga una clase política más digna, porque también hay que reformular un poco la clase política argentina, de la oposición y del gobierno, y de todos los grupos políticos. Esta inundación lo ha demostrado. La clase política tiene que pensar bastante sobre sí misma en este momento, ¿no? Se nos terminó el tiempo, Horacio. Tengo una última pregunta, voy a robarme un minuto me la tenía que contestar en un minuto, porque me voy a robar un minuto. Me cruzo con muchísima gente de tu generación y creo que con historia, con un discurrir parecido, si podemos decir parecido, pero por ahí, como vos, por tus mismos pasos, que dice, yo nunca me imaginé que iba a haber esto.
No, yo no exageraría, le doy una gran importancia a esto. Esto es dos personas que, las dos son más jóvenes que yo, tanto la presidenta como Kirchner, tienen menos años que yo. ¿Pero no adherís a esto de nunca pensé? Sí, pero no quisiera disponerlos en un lugar que fuera de la excepcionalidad permanente. Creo que han tenido una lucidez, una intuición, han encontrado una beta, han hecho una carrera política normal en las provincias y han encontrado el enigma del peronismo del mundo. Como personas que encontraron un enigma, las estimo absolutamente. Como personas de una carrera política normal, son iguales que otros políticos. En ese sentido me interesan menos, pero me interesa más el hecho de que el modo en que está hoy la presidenta, es decir, su dramática viudez, que muchos se burlan de eso, el luto como estado de excepción, y su pensamiento de derivas, pues un pensamiento de derivas, de la deriva, es un pensamiento así. Sí. Es un pensamiento que no tiene una réplica fácil en ningún otro lugar de la Argentina. En vez de atacarlo de una forma fácil, porque es un pensamiento que uno ataca fácil, y una deriva. Hay que ver los nudos a partir de los cuales se diría a Mopi, mi amigo Mopi, que perciba que en alguna de esas derivas también está la profunda indignación por el asesinato de Mariano Ferreira, ¿no? Entonces no sos tan pesimista como decís que sos. No, le dije, vine optimista y salgo más optimista que nunca. Horacio González, muchísimas gracias por... Gracias a mi amigo Barra, muy grato haber venido acá, aunque tarde, ¿no? Pero por razones totalmente burocráticamente aceptables. Valió la pena esperarte. Bueno, si me prometés que tardás menos, por ahí te invito otra vez. Bueno, sí, por favor, que no haya ningún atrasado jerárquico. 20 minutos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Barra. Nos vemos el lunes. Chau, besos para todos, buen fin de semana.